Buen día, el día de hoy hablaremos sobre la clasificación de las articulaciones sinoviales o diartrosis. En un previo video habíamos hablado de cómo se clasifican las articulaciones dependiendo del criterio que tomáramos. Si utilizamos el criterio de la estructura que estaba presente como unión en dicha articulación o desde un punto de vista funcional si tomamos como criterio el tipo de movimiento que está presente en dicha articulación. De manera de repaso, las articulaciones las clasificamos como fibrosas o sin artrosis, cartilaginosas o anfiartrosis y sinoviales o diartrosis. Recordando siempre que si utilizo el criterio de la estructura que está presente en la unión en dicha articulación, hablamos entonces de articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y si hablamos del punto de vista funcional según el tipo de movimiento, clasificamos como sin artrosis, anfiartrosis o diartrosis. También recordamos que dentro de las fibrosas o sin artrosis encontramos la sindesmosis y sutura, dentro de las cartilaginosas o anfiartrosis, la sínfisis y sincondrosis, y dentro de las articulaciones sinoviales o diartrosis encontramos 6 subtipos, de los cuales hablaremos detalladamente en este video. Que estos 6 subtipos los mencionamos y son las articulaciones en artrosis, condilia, encaje recíproco, troclear, trocoide y artroide. Acá podemos observar un esquema general de la clasificación de las articulaciones sinoviales o diartroides. Podemos apreciar un pantallazo general y luego posteriormente describir detalladamente cada una de ellas. Las articulaciones en artrosis, también llamadas articulaciones esferoideas. Nuestro dibujo esquemático podemos apreciar bien cómo está constituida esta articulación. Es simplemente una cabeza que encaja en una cavidad. Lo vemos notoriamente en la articulación del hombro, también llamada glenohumeral o escapulohumeral, en donde se articula la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula. Articulación troclear o de bisagra, en donde esta articulación es una cresta que encaja en un sistema de polea y esto permite realizar movimientos de flexión-extensión. Es un movimiento se denomina troclear o bisagra porque es el movimiento que encontramos, por ejemplo, en las bisagras de las puertas, que permite esa flexión y extensión. Y bueno, en el miembro superior lo encontramos también en la articulación del codo, específicamente en la articulación del húmero y el cúbito, en la articulación húmero-cubital. También podemos observar la articulación trocoide. Según nuestro dibujo esquemático, observamos un cilindro óseo, el cual está rodeado por un anillo osteofibroso. Un cilindro óseo rodeado por un anillo. Y desde el punto de vista en el cuerpo humano, esa articulación la podemos encontrar, muy importante, esta articulación entre el atlas o la primera vértebra cervical y el axis o la segunda vértebra cervical. El axis posee un diente o apófisis odontoides, que es la que sirve como cilindro óseo, y el atlas le proporciona una cara articular que rodea completamente ese diente. Entonces el atlas proporciona ese anillo osteofibroso y el axis proporciona la apófisis odontoides que corresponde al cilindro óseo. Esto es muy importante porque permite movimientos de pivote o de rotación. Y en esta articulación, específicamente la atlantoaxoidea media, es decir, entre el atlas y el axis en la parte media, es muy importante porque permite los movimientos de rotación a nivel de la cabeza. También tenemos la articulación de encaje recíproco o silla de montar. Nuestro dibujo esquemático podemos observar claramente una concavidad y una convexidad inversa. ¿Qué quiere decir esto? Si miramos la cara articular superior, tiene una concavidad inferior. Y si miramos la cara articular inferior, tiene una concavidad pero superior. Entonces esas concavidades son inversas. Es decir, la cara articular superior tiene una concavidad inferior, pero la cara articular inferior tiene una concavidad superior. ¿Y por qué concavidad y convexidad inversa? Porque la convexidad también. Si miramos la cara superior, la cara articular superior, la convexidad es hacia arriba. Mientras que si miramos la cara articular inferior, la convexidad es hacia abajo. Entonces, es importante destacar que esta articulación silla de montar o encaje recíproco se caracteriza porque las caras articulares tienen una concavidad y convexidad
inversa. Lo encontramos en la articulación carpo-metacarpiana del pulgar entre el huesecillo trapecio, que forma parte de la segunda fila del carpo, con el primer metacarpiano. Articulaciones artrodia o de deslizamiento, también llamadas articulaciones planas. ¿Por qué? Porque en nuestro dibujo esquemático podemos apreciar que las caras articulares son planas. Por eso también llamadas articulaciones planas. Y lo encontramos, por ejemplo, en la columna vertebral en las articulaciones cigapofisarias. ¿Qué son las articulaciones cigapofisarias? Es la articulación que se da entre la apófisis articular inferior de la vértebra superior con la apófisis articular superior de la vértebra inferior. Y esta articulación permite movimientos de deslizamiento. Y para finalizar este esquemazo general, encontramos las articulaciones condilias, en donde en nuestro dibujo esquemático podemos observar un cóndilo que encaja en una cavidad. ¿En qué se diferencia de la enartrosis? La cabeza, y acá es un cóndilo. ¿Y qué diferencia tiene esto? La cabeza, toda cabeza posee un cuello. El cóndilo no posee un cuello. ¿Dónde podemos observarlo? En la articulación radiocarpiana, por ejemplo, en donde el radio articula con la primera fila del carpo, excepto el pisiforme. Entonces ahora vamos a detallar cada una de estas articulaciones de una manera más profunda y vamos a adaptarla a ejemplos de las articulaciones del miembro superior. Para repasar, primero debemos mencionar los huesos del miembro superior. Encontramos la clavícula, que articula medialmente con el esternón, que no lo observemos acá en este dibujo. Lateralmente la clavícula se articula con el acromion, que es una prominencia ósea lateral a la espina del omóplato, que es la continuación de la espina del omóplato lateralmente, y que forma parte de este hueso, que es la escápula u omóplato. Se articula lateralmente con el húmero, que es el hueso largo que está formando parte del compartimiento del brazo. Y distalmente se articula este húmero con dos huesos del antebrazo, radio lateralmente y cúbito medialmente. Finalmente el radio distalmente se articula con los huesecillos del carpo. Acá podemos observar el esqueleto de la muñeca y acá de la mano, donde observamos el carpo, los metacarpianos y las falanges, destacando siempre que el primer dedo tiene solamente dos falanges, pero el primer dedo o dedo pulgar, pero el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, es decir, índice, medio, anular y meñique, poseen tres falanges. Entonces ahora sí, vamos a hablar detalladamente, después de este pantallazo general, sobre cada una de estas articulaciones. Empezamos con la articulación en artrosis, también llamada articulación esferoidea. Nuestro esquema nos lo dice. Y acá, siempre abajo, la frase importante que no podemos dejar de olvidar. ¿Cómo es una articulación en artrosis o esferoidea? Bueno, las superficies articulares tienen que ser una cabeza por un lado y la otra tiene que ser una cavidad. Entonces, una cabeza que encaja en una cavidad, así de sencillo. ¿Dónde lo observamos? En el miembro superior, en la articulación del hombro, llamada glenohumeral o escapulohumeral, donde observamos claramente que esta cabeza, que es la cabeza del húmero, articula en esta cavidad que es la glena o cavidad glenoidea de la escápula. Muy importante esta articulación porque tiene una amplitud de movimiento muy grande. Permite realizar 7 movimientos o 3 pares de movimiento. ¿Cuáles son los 3 pares de movimiento? Flexión-extensión es el primer par de movimiento. Aducción-abducción sería el segundo par. Y el tercer par sería rotación interna y rotación externa. Y además permite realizar un movimiento que es la circunducción, que es simplemente el movimiento que engloba todos los movimientos anteriores. Articulaciones condilias o elipsoidea. ¿Qué es lo importante? Lo vemos en nuestro dibujo esquemático. Es un cóndilo que encaja en una cavidad. Es decir, una superficie articular es un cóndilo y la otra es una cavidad. Y diferencia el cóndilo de la cabeza, que el cóndilo no posee cuello y la cabeza sí. ¿Dónde observamos en el miembro superior estas articulaciones? Bueno, en la articulación húmero-radial, que forma parte de la articulación del codo, en la articulación radiocarpiana y en las articulaciones metacarpofalángicas. Articulación húmero-radial. El húmero, en su extremo distal o epífisis distal, posee dos superficies articulares. Lateralmente, esto que señalo acá, que es el cóndilo, y medialmente la tróclea. Bueno,
En esto por ahora nos vamos a enfocar en el cóndilo. Este cóndilo articula con la cabeza del radio. Y es importante saber que la cabeza del radio en su parte superior tiene forma de fosa, de una excavación. Entonces forma una cavidad o proporciona el radio la cavidad para que ese cóndilo del húmero encaje en esa cavidad. Y por eso se forma esta articulación de tipo condilia o también llamada elipsoidea. Y también donde lo observamos, en la articulación radiocarpiana, en la articulación que se articula el radio con la primera fila del carpo, excepto el pisiforme. Hay que destacar que esta articulación, el cúbito no forma parte de dicha articulación porque existe un cartílago a este nivel, llamado ligamento triangular, que separa el cúbito totalmente de la articulación radiocarpiana. Y articula el radio entonces con la primera fila del carpo, excepto el pisiforme. Lo vamos a ver mejor en otro dibujo, en una próxima diapositiva. Y bueno, también tenemos las articulaciones metacarpofalángicas, que serían, estos son los huesos del metacarpo. Acá encontramos radiocúbito, carpo, metacarpo y falange, que está cortado, no se aprecia muy bien, pero esta articulación que apenas podemos observar sería una articulación metacarpofalángica y es del tipo condilia. Hay que saber también que las articulaciones condilias permiten realizar los pares de movimiento flexión-extensión, aducción-abducción, pero no permite realizar movimientos de rotación.